Bien, pues buenos días y gracias por acudir a esta comparecencia con la que vamos a denunciar el mal estado de las instalaciones deportivas municipales como consecuencia de, de la disminución de la cuantía del contrato de limpieza y a su vez de la disminución, digamos, de las jornadas de trabajo, de las horas trabajadas en este servicio y también incluso del perfil de los trabajadores, ¿no? A lo largo de los últimos años se han acumulado una serie de quejas, o hemos sido conscientes de una serie de quejas y reclamaciones de muchos padres y madres o de usuarios en general que llevan a sus hijos o asisten ellos mismos a las instalaciones del IMD y se va notando un deterioro de estas instalaciones, deterioro que en muchos casos no se resuelve, pasan las semanas y no se resuelve. Sobre todo se nota en las instalaciones periféricas, digamos las que Juan de Toledo o Santa Teresa, no tanto ya las instalaciones que están en la sede central, del IMD. La situación a la que atribuimos y por la que creemos que esto sucede es porque, dentro de las medidas del plan de ajuste que el Partido Popular puso en marcha en el 2012, se aprobó una rebaja del contrato de limpieza de las instalaciones del IMD. Era un contrato que estaba asignado a Fomento con una cuantía de aproximadamente 1,7 millones de euros al año, iba incluido. Y con la licitación que se sacó en el 2012, la asignación se hizo a AMIAP con una cuantía notablemente inferior, aproximadamente 1.078.000 euros, lo que supone una reducción de cerca de 600.000 euros en el contrato anual. Ese ahorro, supuesto ahorro, tendría que tener sus repercusiones y nosotros alertamos ya en ese año de que eso iba a suponer probablemente despidos de trabajadores, aunque había la obligación de subrogar a los trabajadores y trabajadoras que antes ejercían estas labores, o que se reducirían las condiciones de trabajo, sus salarios, en fin. Y esto ha sucedido. A fin de cuentas, al final las repercusiones están en que los usuarios notarían un deterioro de las instalaciones porque hay menos horas, menos tiempo para limpiar e incluso porque se arreglan peor o con menos celeridad las instalaciones, los deterioros que sufren las instalaciones. Esto así ha sucedido. Tuvimos una reunión hace unos días con el comité de empresa de la gente que trabaja en limpieza y mantenimiento y nos trasladaron también sus quejas y un poco tanto el deterioro de sus condiciones de trabajo, la precarización que habían sufrido, como las consecuencias que esto tenía en que no llegaran a poder desarrollar como les gustaría y como creen que se debe hacer, tanto las labores de limpieza como de mantenimiento. Por ejemplo, entre los deterioros notables de sus condiciones de trabajo, nos comentaron que de entrada se disminuyó la jornada y ellos tienen un contrato por una hora menos al día, aunque a veces no, esto es lo que les pagan, pero realmente tienen que trabajar la jornada completa. Los trabajadores fijos que había anteriormente pasaron a ser fijos discontinuos y tienen que ir 3 meses al paro cada uno de ellos. En algunos casos no siempre tienen, les llegan, digamos, las prestaciones. Los que eran fijos discontinuos les quitaron un mes de contrato al año. Han sufrido una rebaja salarial porque les han quitado los clubes de nocturnidad o de trabajar en días festivos y han sufrido un deterioro de una rebaja salarial de aproximadamente el 20% en estos 2 últimos años. Y en cambio ellos perciben que el trabajo no ha disminuido, sino más bien al contrario, y que con la jornada contratada, con los efectivos que son y en las condiciones en las que están, no llegan a dar el servicio adecuado. Estas quejas, por tanto, provienen tanto de los usuarios como de los propios trabajadores de las instalaciones y es objetivo que no hay personal suficiente para atender las demandas, porque además están incluidos pequeños arreglos
ellos son muy prolijos, o sea, en las tareas que entienden que no es tanto tareas a veces de mantenimiento, de pequeños arreglos, como de apoyar determinadas actividades de instalaciones, por desmontar una red o, en fin, distintas cosas nos comentaban, pero lo que está claro es que se les asignan muchas más tareas para las que pueden dar de sí, y en algunos casos se encuentran que en ciertos turnos incluso hay una sola persona para atender tanto la limpieza del edificio como el torno de la entrada, como la información a los usuarios, etc. Y bueno, pues es común que muchos desarreglos, muchos desperfectos no se resuelvan y se tarden semanas en arreglar, ¿no? Ellos también nos denunciaban incluso que a veces, pues digamos, los responsables del mantenimiento o tal, como que se quejan de que mandan demasiadas partes hacia arriba, o de que, en fin, de que dan mucha faena, de que los propios trabajadores son demasiado exigentes, ¿no?, en plantear las quejas o los arreglos pendientes. Y ellos concluían que la situación les sobrepasa y les avergüenza. Yo creo que es un buen resumen de cómo están las cosas. Por otra parte, esta visión, digamos, de los representantes sindicales de los trabajadores los hemos contrastado también con las quejas de los usuarios, y, en fin, gente que con continuidad está llevando a sus hijos e hijas a las instalaciones y está notando, pues, que el mismo desarreglo se mantiene desde el principio del curso, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues nosotros lo que queremos es trasladar al Partido Popular que sea responsable y que ponga fin a esta situación y a este deterioro. Porque si no, al final lo que se está produciendo es un deterioro tanto de la cantidad como de la calidad de los usos y servicios deportivos municipales. Venimos denunciando desde que se estableció el plan de ajuste y se elevaron las tasas deportivas municipales aproximadamente un 60%, que se han expulsado usuarios y que hay muchos menos usos deportivos en el conjunto de las instalaciones. Si además de disminuir esta oferta o de no posibilitar que la gente acude a las instalaciones deportivas porque muchas tasas resultan caras, si además deterioramos las instalaciones y no permitimos una limpieza y un mantenimiento adecuado, pues también estamos bajando, digamos, la calidad de los servicios deportivos. Y las peticiones concretas tienen que ver con, en este caso, con revisar y actualizar probablemente al alza el contrato de limpieza y mantenimiento que el Ayuntamiento tiene con AMIAR. Debía de haberse revisado antes de la prórroga que se ha hecho hasta finales de diciembre de este año, porque estaba previsto que a los 2 años se revisara el número de horas de limpieza contratadas para ver si eran suficientes o había que ampliarlas, y no se ha hecho una ampliación suficiente de este número de horas. Y si no es un problema del alcance de las horas contratadas, pues igual es un problema del cumplimiento de estas horas. Y bueno, pues habría que evaluar si se está haciendo un buen cumplimiento del contrato de limpieza y mantenimiento, si las personas que están encargadas realmente cumplen sus roles, porque lo que nos trasladan los trabajadores es que ellos son trabajadores de limpieza y no tienen ninguna figura técnica que se encargue del mantenimiento, por tanto ellos tienen que hacer todas las faenas. Y bueno, pues en ese sentido vamos a evaluar la calidad del cumplimiento de ese contrato, y o bien se resuelve mejorando el cumplimiento o bien se resuelve demandando bueno, pues más horas de limpieza. Yo creo que no estamos hablando de una gran cantidad. Actualmente el Ayuntamiento se puede permitir cumplir y además debe de dar un buen servicio a los usuarios. Como además nos consta que muchos de estos deterioros son casi crónicos, pues en la última Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes pedimos que nos dieran una relación de quejas y reclamaciones de los usuarios del IMD y en qué medidas se habían atendido, porque es verdad que a veces se contesta con cortesía a quien pone una queja y una reclamación, pero no se resuelve el motivo de su queja o de su reclamación. No pensamos que es de recibo que el equipo de gobierno mire para otro lado cuando se está incumpliendo desde luego las necesidades de limpieza y mantenimiento en las instalaciones deportivas municipales, o en algunas de ellas de manera más clara y más grave, ¿no?
Y bueno, pues en este sentido también los representantes sindicales de los trabajadores de limpieza también plantean más o menos las mismas reivindicaciones, o sea, que se incrementen las horas, que se revisen y que se recuperen las instalaciones y que se aumente la dotación económica para poder mantenerlas en buenas condiciones. Hay que poner fin al deterioro de las instalaciones. En algunos casos es un problema, ellos nos hablaban, por ejemplo, de es imposible hacer la limpieza a fondo con la periodicidad con la que la hacíamos antes. Pues estas faltas de limpieza a fondo o incluso la asignación de otras tareas que quizá no son tareas propias de mantenimiento, pues sobrecarga a los trabajadores cuando además les están reduciendo la jornada y el salario. Creemos que para dar un buen servicio hay que revisar también ese contrato o el cumplimiento de ese contrato y las condiciones de trabajo de quienes hacen la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. Sin olvidar pues la otra reivindicación importante, y es que hay que intentar, el Partido Popular debería ser ambicioso e intentar recuperar a los usuarios del IMD y por lo tanto dar un servicio deportivo que llegue al conjunto de las personas de la ciudad y que por falta de recursos económicos nadie se quede sin practicar ejercicio físico o practicar deporte.